De Haruki Murakami, La luciérnaga. Hace mucho tiempo, por más que lo diga, apenas han transcurrido 14 o 15 años, yo vivía en una residencia de estudiantes. Tenía 18 años y acababa de entrar en la universidad. No conocía Tokio y era la primera vez que vivía solo, así que mis padres, intranquilos, me metieron en aquella residencia. La cuestión monetaria también contaba, por supuesto. Alojarme en una residencia era considerablemente más barato que vivir solo. Yo hubiera preferido alquilar un apartamento y vivir a mi aire, pero teniendo en cuenta el importe de la matrícula, el coste de las clases y el de mi manutención, que mes tras mes me enviaban mis padres, la verdad es que no podía quejarme. La residencia se encontraba en el distrito Bunkyo, en lo alto de una loma que tenía unas vistas magníficas. Ocupaba un extenso terreno rodeado por un alto muro de cemento. Al cruzar el portal, te topabas con un olmo gigantesco. Decían que tenía 150 años o quizás más. Cuando al pie del árbol mirabas hacia lo alto, no podías vislumbrar el cielo, oculto por completo tras el verde follaje. El camino de cemento daba un rodeo para evitar el gigantesco olmo y luego cruzaba el patio formando una larga línea recta. A ambos lados del patio se alineaba en paralelo dos bloques de hormigón de 3 pisos, los dormitorios. Eran unos edificios enormes. A través de las ventanas abiertas se oía el disc jockey de la radio. Las cortinas de las ventanas eran todas del mismo tono crema, el color que mejor resistía la decoloración solar. El camino moría ante el pabellón principal, de 2 pisos de altura. En la planta baja estaban el comedor y un baño grande. En la primera planta, el paraninfo, algunas salas de reuniones e incluso un salón para la recepción de huéspedes importantes. Al lado del pabellón principal se levantaba el tercer bloque. También este constaba de 3 plantas. El patio era grande y en medio del verde césped un sistema automático de riego por aspersión daba vueltas de modo que las gotitas de agua reflejaban los rayos del sol. Detrás del pabellón principal había un campo para jugar al béisbol y al fútbol y 6 pistas de tenis. En fin, que a la residencia no le faltaba nada. El único problema que tenía, aunque supongo que habrá división de opiniones respecto a si esto se podía considerar o no un problema, era que la residencia la dirigía una fundación poco transparente que incluía a sujetos de extrema derecha. Bastaba con leer los folletos informativos para los nuevos residentes y el reglamento para darse cuenta. El principio rector de la enseñanza reside en la formación de hombres de valía para servir a la patria. Esta era la filosofía que regía la fundación del centro, y muchos empresarios que comulgaban con ella habían hecho importantes donaciones de capital. Así rezaba la fachada, pero detrás había algo turbio. Nadie conocía la verdad a ciencia cierta. Había quien afirmaba que la fundación era un medio para desgravar impuestos, o que la construcción de la residencia había sido un mero pretexto, rayando la estafa para hacerse con aquel terreno. También había quien decía que era pura propaganda, pero ¿qué más daba? Lo cierto es que viví en aquella residencia de la primavera de 1967 al otoño del año siguiente. Y en lo que atañe a la vida cotidiana, no hay gran diferencia entre la derecha y la izquierda o entre intentar parecer mejor o peor de lo que se es en realidad. El día empezaba con la solemne ceremonia de izamiento de la bandera, himno nacional incluido, por supuesto, porque una cosa no puede desligarse de la otra, tal como sucede con las noticias deportivas y con la melodía que abre el programa. El podio estaba en el centro del patio para que pudiera verse desde las ventanas de todos los bloques. Izar la bandera era función del celador del bloque este, el bloque donde vivía yo. Era un hombre de unos 50 años, alto y de mirada acerada. En su pelo duro se entreveían algunas canas y lucía una larga cicatriz en la nuca tostada por el sol. Se rumoreaba que el sujeto procedía de la escuela militar del ejército de tierra de Nakano. A su lado, un alumno oficiaba de ayudante en la ceremonia. Nadie sabía quién era. Llevaba la cabeza rapada y siempre vestía uniforme. No sé cómo se llamaba ni en qué habitación vivía. Jamás había coincidido con él en el comedor o en el baño. Ni siquiera estoy seguro de que fuera estudiante. En fin, ya que llevaba uniforme, debía de serlo. Era lo único que cabía pensar.
Y al contrario de Don Escuela Militar de Nakano, este era bajo, rollizo, de tez pálida. Cada día a las 6 de la mañana, aquella pareja izaba el sol naciente en el patio. Durante la primera época que pasé en la residencia, solía contemplar la escena por la ventana. A las 6 de la mañana, junto con la señal horaria de la radio, aparecían por el patio. Uniforme llevaba una delgada caja de madera de Paulonia. Escuela Militar de Nakano, un magnetófono portátil de la casa Sony. Escuela Militar de Nakano depositaba el magnetófono a los pies del podio. Uniforme abría la caja de madera de Paulonia. Dentro estaba la bandera nacional, doblada con esmero. Uniforme entregaba la bandera a Escuela Militar de Nakano. Este la ensartaba en la cuerda. Uniforme pulsaba el botón del magnetófono. Que tu reinado, y la bandera ascendía deslizándose por el asta. Perdure hasta que, en ese instante, la bandera se hallaba a media asta. Las pequeñas piedras, una vez había alcanzado lo más alto, ambos se cuadraban adoptando la posición de firmes. Alzaban la vista y miraban la bandera de frente. Si el cielo estaba despejado y tenían la suerte de que soplara el viento, aquel era un hermoso espectáculo. Al atardecer se arreaba la bandera siguiendo el mismo ritual, solo que en orden inverso al matutino. Se arreaba la bandera y se guardaba dentro de la caja de Paulonia. Durante la noche no ondeaba. ¿Por qué tenían que arrearla de noche? Las razones se me escapaban. La nación sigue existiendo durante la noche y hay mucha gente que trabaja a esas horas. Me parecía injusto que todas esas personas no contaran con la tutela de la bandera nacional, aunque quizá no tuviera mucha importancia. Tal vez no preocupara a nadie. Posiblemente yo fuera el único que había reparado en ello. Y a mí, en realidad, solo se me había pasado por la cabeza de pronto y tampoco le otorgaba un significado más profundo. Las habitaciones se distribuían por sistema de la siguiente manera: las dobles para los estudiantes de primero y segundo, las individuales para los de tercero y cuarto curso. Las habitaciones dobles, de forma estrecha y alargada, tenían una superficie de 6 tatami. En la pared del fondo había una ventana con el marco de aluminio. Los muebles eran austeros hasta la exageración y resistentes. 2 mesas y 2 sillas, una litera de 2 camas, 2 taquillas y luego una estantería empotrada en la pared. En los estantes de la mayoría de las habitaciones se alineaban transistores, secadores de pelo, hervidores eléctricos de agua, café instantáneo, azúcar y varias ollas para preparar ramen. En los estantes de la mayoría de las habitaciones se alineaban transistores, secadores de pelo, hervidores eléctricos de agua, café instantáneo, azúcar y varias ollas para preparar ramen instantáneo, platos y vasos. En las paredes de yeso había pegadas pin-ups de Playboy. Sobre las mesas se alineaban manuales, diccionarios y novelas de moda. Al ser habitaciones donde solo residían hombres, solían estar terriblemente sucias. En el fondo de las papeleras habían pegadas mondas de mandarina enmohecidas y en las latas que hacían las veces de cenicero estaban atiborradas de colillas hasta una altura de unos 10 centímetros. En las tazas había residuos de café fuertemente pegados. El suelo estaba sembrado de envoltorios de celofán de ramen instantáneo y de latas de cerveza vacías. Las ráfagas de aire levantaban nubes de polvo del suelo. Apestaba, porque todos arrojaban la ropa sucia debajo de la cama. Como a nadie se le ocurría airear periódicamente los futones, estos estaban empapados en sudor y despedían un hedor nauseabundo. Mi habitación, por el contrario, estaba limpia como una patena. No había ni una mota de polvo en el suelo. Los ceniceros siempre estaban limpios. Los futones se tenían al sol una vez a la semana. Los lápices estaban metidos dentro de su pote. De nuestra pared, en vez de una pin-up, colgaba una fotografía de uno de los canales de Ámsterdam, porque mi compañero de habitación era patológicamente limpio. Él hacía toda la limpieza, incluso me lavaba la ropa. Yo no tenía que mover un dedo. A la que dejaba la lata de cerveza que acababa de beberme sobre la mesa, un instante después ya había ido a parar a la papelera. Mi compañero estudiaba geografía en la universidad. Estoy estudiando mapas, me dijo primero.
¿Te gustan los mapas?, le pregunté. Sí, en el futuro quiero entrar en el Instituto Nacional de Geografía y hacer mapas. Me admiró la gran diversidad de deseos que hay en este mundo. Jamás me había parado a pensar qué tipo de personas hacen mapas y qué los motivaba a ello. Pero me extrañaba que una persona que tartamudeaba cada vez que pronunciaba la palabra mapa quisiera entrar en el Instituto Nacional de Geografía. A veces tartamudeaba y a veces no, pero cuando se trataba de la palabra mapa, tartamudeaba con toda seguridad al 100%. ¿Qué estudias?, me preguntó. Teatro, contesté. O sea, ¿que haces teatro? No, no hago teatro. Se trata de leer obras de teatro, de investigar. Ya sabes, Racine, Ionesco, Shakespeare. Repuso que, aparte de Shakespeare, no había oído hablar jamás de los otros autores. Tampoco yo los conocía casi, solo que figuraban en el índice de materias del curso. Bueno, sea como sea, es lo que te gusta, dijo. No especialmente, repuse. Mi respuesta lo desconcertó, y cuando se desconcertaba, su tartamudeo se agravaba. Me sentí culpable. Me daba igual una cosa que la otra, le expliqué. Filosofía india, historia de Asia, me era lo mismo. Al final elegí teatro un poco por casualidad, solo eso. No lo entiendo, dijo. En mi caso me gustan los mapas y por eso estudio mapas. Por eso he entrado en la Universidad de Tokio y mis padres hacen lo que pueden y me envían dinero. Pero tú dices que a ti no te pasa lo mismo que a mí. Su argumento era más lógico que el mío, así que desistí de seguir dándole explicaciones. Luego nos jugamos a suertes qué litera usaría cada uno. A mí me tocó la de arriba y a él la de abajo. Él vestía siempre camisa blanca y pantalones negros. Llevaba la cabeza rapada, era alto, de pómulos marcados. Para ir a la universidad se ponía siempre el uniforme de estudiante. Tanto los zapatos como la cartera los llevaba negrísimos. Tenía toda la pinta de ser un estudiante de derechas y eso es lo que le parecía a la mayoría de gente que lo rodeaba. Pero lo cierto es que no le interesaba en absoluto la política. Le daba pereza elegir la ropa y en consecuencia vestía siempre así. Su interés se limitaba a las transformaciones de la línea costera, a la construcción de un nuevo túnel de ferrocarril, a ese tipo de cosas. Cuando empezaba a hablar de esos temas podía pasarse 1 o 2 horas tartamudeando y encallándose, hasta que yo acababa soltando un alarido o me dormía. Cada mañana se levantaba a las 6. Usaba el que tu reinado como despertador. Así que no puede decirse que aquella ceremonia ostentosa de izamiento de la bandera no sirviera para nada. Se vestía, iba al baño y se lavaba la cara. Tardaba mucho rato, tanto que yo me preguntaba si se quitaba los dientes y se los lavaba uno por uno. Cuando volvía a la habitación, alisaba con esmero las arrugas de la toalla y la ponía a secar sobre el radiador. Depositaba el cepillo de dientes y el jabón en la repisa. Luego encendía la radio y empezaba su sesión de gimnasia radiofónica. Yo solía acostarme tarde y además tenía el sueño pesado, así que por más que empezara la gimnasia de la radio, yo seguía durmiendo como si nada. Sin embargo, cuando llegaba a la parte de los saltos, siempre me despertaba asustado, porque cada vez que brincaba en realidad daba unos saltos enormes. Mi cabeza subía y bajaba unos 5 centímetros de la almohada. Y así no había quien durmiera. Perdona, le dije al cuarto día, ¿no podrías hacer la gimnasia en la azotea? Es que me despiertas. No puede ser, replicó. Si lo hago en la azotea, los del tercer piso se quejarán. Como nosotros estamos en la planta baja, no molestamos a nadie. Entonces hazlo en el patio. Tampoco puede ser en el patio. Como no tengo transistor, no puedo escuchar la música. Y sin la música no puedo hacer la gimnasia de la radio. Lo cierto era que su radio tenía que enchufarse. Y por otro lado, la mía, que si era transistor, solo sintonizaba FM. Entonces lo siento, pero ¿puedes bajar el volumen de la radio y suprimir la parte de los saltos? ¿Saltos?, repitió asombrado. ¿Saltos? ¿Y eso qué es? Saltos son saltos, levantar una pierna y otra, saltar. De eso no hay. Empezó a dolerme la cabeza. Sentí que tanto me daba una cosa como otra, pero ya que había sacado el tema a colación, decidí que lo mejor era zanjarlo. Y tarareando la música de apertura del progreso radiofónico de gimnasia de la cadena de televisión NHK, empecé a dar saltos en el suelo. Mira, es esto. Hay, ¿no? Sí que los hay, no me había dado cuenta. Así pues, proseguí, quiero que te saltes esa parte, el resto lo soportaré. Imposible, me dijo con la mayor naturalidad del mundo, no puedo saltarme ninguna parte.
Hace 10 años que hago lo mismo. En cuanto empiezo, me sale una cosa tras otra. Pero si me saltara una parte, no me saldría nada. Entonces no hagas nada. No está bien que hables de ese modo. No puedes ir dando órdenes a la gente. No te estoy ordenando nada, solo que yo quiero dormir, como mínimo, hasta las 8. Y si tengo que levantarme antes, me gusta despertarme solo. No como si tuviera que empezar una carrera de obstáculos. Solo eso, ¿lo entiendes? Sí, lo entiendo, dijo. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Por qué no te levantas y hacemos gimnasia los dos juntos? Resignado volví a dormirme y él continuó haciendo gimnasia todos los días sin saltarse ni uno. Naoko soltó una risita cuando le conté el incidente de la gimnasia radiofónica con mi compañero de habitación. No se lo había contado con la intención de divertirla, pero al final me reí con ella. Aunque su risa duró un instante, hacía mucho tiempo que no la veía reír. Naoko y yo nos habíamos apeado en la estación de Yotsuya e íbamos andando por el malecón paralelo a la vía, en dirección a Ichigaya. Era una tarde de domingo de mediados de mayo. Por la mañana había llovido. Antes de mediodía la lluvia había cesado y en ese momento el viento del sur barría los grises y pesados nubarrones que cubrían el cielo. Las hojas de los cerezos, de un fresco color verde, se mecían al viento y reflejaban los destellos a los rayos del sol. La luz solar ya contenía el olor de principios de verano. Las personas con quienes nos cruzábamos se habían quitado los jerseys y las chaquetas y los llevaban sobre los hombros. En la pista de tenis, un hombre joven blandía la raqueta vestido con unos sucintos pantalones cortos. El borde metálico de la raqueta despedía destellos bajo el sol de la tarde.